Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 3 de julio del año 2013. En las últimas semanas, a nivel internacional ha sido noticia la serie de movilizaciones sociales que se han provocado, unas en Egipto, otras en Brasil, otras en España, y hasta en nuestro país se intentó una movilización del grupo anarquista que quiso hace unos días apenas adueñarse de el Ángel de la Independencia, seguramente con algún propósito de tipo propagandístico. Y todo esto nos lleva una vez más a preguntarnos ¿qué está pasando y qué significan estos movimientos cuando la mayor parte de ellos se está llevando a cabo en países que no solo no tienen problemas de orden social, sino que pudiéramos considerar están elevando de manera considerable el ingreso de la sociedad y la calidad de vida de la misma? Revisando mi texto de Alexis de Tocqueville, que se titula La democracia en América, Alexis de Tocqueville hace unas precisiones que me parece que pudieran encajar dentro del contexto que estamos manejando. En primer lugar, Alexis de Tocqueville destaca que el riesgo más serio de la democracia está en los excesos de las mayorías y de las minorías, y que un capítulo poco explorado ha sido precisamente el de las minorías. Dice Alexis de Tocqueville, ya las mayorías más o menos las conocemos y sabemos por dónde pueden andar sus abusos y sus posiciones radicales, pero con las minorías tenemos muchísimas concesiones, dejamos a las minorías muchos espacios, a veces más espacios de los que pueden ocupar, y esto trae consecuencias para la sociedad. Reflexionando sobre el mismo tema, dice Alexis de Tocqueville, los gobiernos, independientemente de si son gobiernos de orden democrático, monárquico, aristocrático, los gobiernos tienen una base de sustentación que es la que les permite maniobrar dentro de la comunidad sin que la sociedad les proteste. Alexis de Tocqueville hace referencia al libro de Thomas Hobbes, el Leviatán, y dice que cuando apareció el primer ejemplar de este libro, en la portada llevaba un cuerpo humano constituido de puras cabezas, para significar que la sociedad civil, como la sociedad política, está integrada en su totalidad por seres humanos, por cabezas pensantes. Y dice Alexis de Tocqueville, Hobbes nos enseñó que la sociedad civil cuando está contenta es el soporte del gobierno y cuando está descontenta es el que tira al gobierno. Por lo que dice Alexis de Tocqueville, lo que sostiene a un régimen simultáneamente lo amenaza. Cuando Alexis de Tocqueville hace esta reflexión, estaba lejísimos de imaginar lo que nos está sucediendo en la actualidad. Los núcleos de la sociedad que supuestamente deberían ser el principal
elemento incluso de difusión de las ideas de un régimen exitoso, se vuelven inmediatamente sus primeros cuestionadores. Alexis de Tocqueville dice que las sociedades tienen que prever que cuando pretenden hacer modificaciones es cuando se vuelven enormemente vulnerables. Dice Alexis de Tocqueville, una sociedad en donde todo va mal, una sociedad en la que las cosas no se mueven, una sociedad en donde los líderes no aparecen, una sociedad así es una sociedad en la cual el gobierno podrá estar relativamente tranquilo porque como nada pasa, el gobierno no tiene cuestionamientos. Pero cuando resulta que la sociedad comienza a avanzar, la sociedad comienza a exigir reformas y el régimen en ese momento le da la reforma que la sociedad quiere, dice, entra en un terreno enormemente peligroso. Dice, y uno pudiera pensar lo contrario, en la medida en la que se deja a la sociedad insatisfecha, pues uno pudiera esperar protestas. Dice, pero en general, dice, la experiencia nos dice que cuando un régimen comienza a hacer cambios, este régimen se pone en un enorme riesgo, sobre todo si los cambios van en el sentido que la sociedad pide. Y Alexis de Tocqueville hace una referencia que era muy propia de su tiempo, estamos hablando de 1830. Él hace referencia a lo que le queda más cerca, que es la Revolución Francesa. Dice, en el momento en el que Luis XVI entró en la dinámica de la aristocracia que estaba pidiendo cambios y convoca a los estados generales, en ese mismo momento el régimen fuerte, autoritario de la monarquía francesa comienza a titubear y se desencadenan los acontecimientos de la Revolución Francesa. La situación de la aristocracia en el momento del desencadenamiento de la Revolución Francesa era particularmente privilegiada. Luis XVI les estaba regresando todos los privilegios que su abuelo había retirado a los nobles, estaba abierto a las discusiones de participación que comenzaban a aparecer, estaba empeñado en que la reforma del colbertismo, que era el primer intento de desarrollo del capitalismo en Europa, funcionara en Francia. Todo esto que para los grupos aristocráticos debería haber sido un estímulo para apoyar al rey, se convirtió en el estímulo para conspirar contra el rey y moverle el piso tan fuerte que finalmente se cayó la monarquía, pero detrás de la monarquía se fueron los aristócratas que nunca previeron el alcance del movimiento que ellos estaban manejando. Dice Alexis de Tocqueville, Sir Edmund Burke es un teórico de la política inglés, bueno, él es irlandés, madre irlandesa, padre inglés. Dice, Sir Edmund Burke tiene una definición de la revolución y dice que la revolución es la suplente furiosa de una reforma que no llegó. Y dice, pues lo siento, pero Alexis de Tocqueville se equivocó, porque la revolución es la hija impaciente de una reforma que tuvo éxito. Y esto es muy interesante porque en la medida en la que los acontecimientos del norte de África, el asunto de Egipto de manera muy especial, el asunto de Turquía,
el asunto de Brasil, uno los revisa, uno se da cuenta que los gobiernos de estos países han hecho concesiones muy grandes a la sociedad, que los recursos económicos han fluido con mayor rapidez y con mayor importancia para la gente, y que uno pudiera suponer que la sociedad en este momento estaría deseosa de que este régimen continuara en el tiempo, cuando de repente aparecen las manifestaciones pidiendo que los que están haciendo crecer el país se vayan y que la sociedad asuma una línea de responsabilidad que es verdaderamente difícil de entender. Esta definición que da Alexis de Tocqueville, la revolución hija impaciente de una reforma que tuvo éxito, creo que a nosotros los mexicanos nos viene como anillo al dedo al explicar la Revolución Mexicana. El régimen porfirista había hecho una serie de reformas, todas ellas exitosas, reformas que habían provocado que por primera vez en un siglo nuestro país tuviera posibilidad de medir las variables de la economía, nuestro país tuviera la posibilidad de acuñar una moneda que era peleada por los mercados internacionales, por la solidez de la misma. Por primera vez se habían desarrollado los programas educativos en las ciudades de una manera ordenada y homogénea. Por primera vez la Universidad de México regresaba otra vez a funcionar, y así uno va siguiendo una tras de otra las propuestas del régimen porfirista, y se da cuenta de que el porfiriato era una reforma afortunada que había funcionado. ¿Y qué pasó? Esta reforma afortunada se enfrentó con la hija impaciente que quería que los beneficios de esta sociedad que por primera vez se estaban generando se hicieran extensivos a toda la comunidad, cosa que era imposible. Dice Alexis de Tocqueville que no siempre sobreviene la revolución cuando el gobierno va de mal en peor, que para muchos autores esto pareciera como una especie de máxima inevitable, sobre todo los marxistas, que dicen que en cuanto se va deteriorando la situación, surgen los elementos revolucionarios. Yo recuerdo en otro texto de teoría política, me encontraba una frase en la que se hablaba de estos temas, y el autor decía: la violencia social no es el preludio de la revolución. Contrariamente a lo que la gente piensa, la violencia social no es el preludio de la revolución. El preludio de la revolución se da cuando algunos de los actores importantes en la política queda desplazado fuera de estos beneficios, queda resentido por no haber alcanzado ciertas posiciones, pero por ejemplo, los crímenes que ocurren, y hemos visto, sobre todo en nuestro país en los últimos años, listas increíbles de personas que son asesinadas a lo largo y a lo ancho de la geografía de México. Sin embargo, el tema de la revolución, que la izquierda sintió como algo que era muy fácil de conseguir en torno al liderazgo que se estaba gestando al interior del PRD, todo esto se frustró porque la sociedad entró en esta dinámica
de volverse apática, indiferente, no participativa en los momentos más críticos, y solamente la sociedad se activa o se activó en nuestro país cuando las cosas ya iban mejor en economía. Cuando se produjeron los tremendos errores de Luis Echeverría, cuando se produjo la política errática de José López Portillo, cuando Miguel de la Madrid tuvo tantos fracasos intentando rearmar la economía del país. Mientras todo esto ocurrió, la sociedad estaba, si no desaparecida, estaba poco activa y poco interesada. Pero llega el régimen de Salinas, en el que comienza la recuperación económica, y en ese momento comienzan a aparecer en todo el país movilizaciones, movimientos, demandas, cuestionamientos. Y cuando entra Ernesto Zedillo, después del famoso error de diciembre que sacudió a la economía nacional de manera muy, muy grave, cuando Zedillo, con una gran eficacia, comienza a nivelar y comienza a equilibrar la situación económica del país, en ese momento comienza el deterioro en la política y comienzan a crecer los personajes de la oposición que finalmente al finalizar el régimen de Zedillo provocarán la alternancia. Yo tengo muy grabado en la memoria una conferencia a la que me invitó en Sonora una dirigente de la Coparmex, entonces era dirigente de la Coparmex, que había invitó al escritor Catón, me invitó a mí y también invitó a un analista de economía. Y entonces yo recuerdo muy bien que este analista de temas económicos comenzó a explicar lo que hoy llamamos el blindaje de la economía, que era lo que estaba llevando a cabo Zedillo. Y entonces le preguntaron los empresarios que estaban ahí reunidos, era Josefina Vázquez Mota la que nos había invitado, le preguntaron los empresarios, oiga, pero esto no le va a pasar lo que le pasa a la economía, que cada 6 años, después de que parece que ya vamos subiendo, nos vamos a caer, ¿no? Dice, es exactamente lo contrario, esto es la garantía de que quien venga en el relevo de Ernesto Zedillo tendrá una base muy sólida de la macroeconomía que va a ser muy importante para evitar consecuencias muy serias sobre el resto de la sociedad. Y le dijeron, entonces ya el PRI amarró la sucesión. Y yo lo tengo muy grabado, se volteó y dijo, eso es exactamente lo contrario. Lo que va a pasar es que el PRI se ha vuelto enormemente vulnerable y puede perder la presidencia. Yo en ese momento como que no entendí si el modelo económico estaba funcionando, por qué se iba a producir un cambio. Hasta que, reflexionando sobre esto, me acordé de lo que dice de Alexis de Tocqueville, y entonces me di cuenta de que la sociedad que tenía resuelto en principio el tema de la estabilidad económica, ahora pensaba que era urgente la alternancia en la política. Y entonces la sociedad precipitó el cambio cuando los argumentos de tipo económico parecían totalmente firmes para darle al PRI
el triunfo en la sucesión, y no fue así, La mayoría de los hechos revolucionarios ocurren cuando se trata de aligerar la carga al pueblo. En la medida en la que se comienzan a llevar a cabo acciones que en los sectores populares comienzan a tener efecto, acuérdense del Cedesol, establecido por Carlos Salinas de Gortari, en la medida en la que se hacen este tipo de maniobras de llegarle más directamente a la gente, como el dinero y los recursos que se tienen son limitados, no es una cantidad ilimitada la que se puede emplear, y se comienza a trabajar sobre un núcleo que es un núcleo de millones de personas, a los que les llega no es a la mayoría, es a un número importante, pero todavía no llega a ser la mayoría. Y entonces la mayoría que no recibe exige que esto sea para mañana. ¿Por qué me voy a tener que esperar si ya a fulanito, ya a mi compadre ya le están dando, ¿no? Yo quiero que nos den a todos al mismo tiempo. Y como esto resulta difícil y los programas además no están calculados para hacerse extensivos a todo grupo social, entonces la sociedad protesta, y en la medida en la que la sociedad va recibiendo más va protestando, porque los que están atrás, a los que todavía no les llega, esos quieren eso y más y para mañana. Y entonces se va generando toda una serie de presiones, dice Alexis de Tocqueville, que son verdaderamente importantes. Alexis de Tocqueville advertía que los signos primeros de prosperidad económica generan inmediatamente en la sociedad el deseo de la igualdad política. Y en el momento en que aparece el reclamo de la igualdad política es cuando comienzan los regímenes a tener que abrirse a grupos de la oposición, a grupos de la sociedad civil, y cuando los gobiernos, esto ya es una reflexión mía, cuando los gobiernos en la visión de Alexis de Tocqueville se perciben a sí mismos como legítimos y al mismo tiempo se perciben a sí mismos como honestos, honrados, porque están cumpliendo lo que ofrecieron, porque están dando lo que la sociedad estaba esperando, a estos gobiernos les resulta incomprensible que la sociedad, en lugar de aplaudirles, les abuchee y les exige más. La sociedad se organiza y les reclama. Y mientras el ingreso anual per cápita en Brasil se está yendo hacia arriba de manera acelerada, mientras la productividad en Brasil está creciendo de una manera impresionante, mientras los programas sociales que ha implementado Dilma Rousseff se vuelcan sobre sectores cada vez más significativos, sobre todo de la zona de las favelas, mientras esto pasa, los jóvenes se reúnen, incendian autobuses, apedrean los bancos, y uno dice, esto es la locura. Y es parte de este proceso que se va generando de una sociedad en la que la llegada del anuncio de que van a vivir mejor les resulta para todos ellos terriblemente tentadora, de querer precipitarla en el tiempo y en los acontecimientos. Uno de los ejemplos más importantes que tenemos en este momento sobre esta reflexión que hace Alexis de Tocqueville es China. China es un territorio en el que el gobierno, con una gran habilidad,
ha manejado este proyecto de las ciudades escaparate de las que hemos hablado. Ciudades escaparate que se están volviendo un modelo en el mundo a imitar. Hace apenas 2 o 3 días acaba de aparecer una impresionante publicación de una ciudad que se va a construir en la zona del Cáucaso, en el mar Caspio, junto a los pozos petroleros de Bakú, a unos kilómetros de Bakú, que es el gran centro petrolero del Caspio. Se va a construir una ciudad de la nada. Va a ser una ciudad diseñada para que en ella vivan 1,5 millones de personas. Y está diseñada de tal manera que se va a convertir en el eje del comercio de la zona del Cáucaso y desde luego va a administrar la producción de el petróleo de Bakú y la administración y distribución del gas, que hoy es el gran reclamo en esta región, y todo esto girando en torno a una sola ciudad. ¿Qué va a pasar con el resto de Tayikistán y Kazajstán y todos los territorios que están a su alrededor? Allí va a surgir la presión de la sociedad exigiendo algo semejante, aunque ellos no tengan los recursos para poderlo hacer, y entonces se precipitan todas estas confrontaciones y todas estas manifestaciones de violencia. Decía uno de los analistas sobre estas manifestaciones que a los franceses les pareció su posición más insoportable cuando era la posición mejor que habían tenido, y entonces se volvió insoportable. Y yo recuerdo a uno de los integrantes de este programa de televisión que se llamaba Entre Tres, que acababa de llegar de Francia, y él decía, pero no es posible, salían de los edificios de lujo los muchachos a incendiar los coches del edificio de junto. Y este hombre decía, esto no tiene una lectura en la visión del marxismo. Si se pretende interpretar esto en la versión del marxismo, se va a tener una equivocación en el diagnóstico. Esto es algo nuevo, y ese fue el preludio de los movimientos en Túnez, de los movimientos en Argelia, los movimientos en Libia, los movimientos en toda esta zona del Medio Oriente, que ahora están rebotando sobre Turquía, que en el momento en el que Turquía tiene un gobierno que se ha caracterizado por ser moderado, por ser un gobierno que se entiende con los jóvenes, que se entiende con los espacios de libertad que están pidiendo las mujeres, y a pesar de que todo esto se está consiguiendo, ustedes han visto las manifestaciones violentas, manifestaciones de confrontación que han intentado los dirigentes de estas revueltas populares. Y esto lleva al tema de la indignación, que se ha vuelto incluso la referencia a ciertos grupos en España, los indignados. La indignación de la sociedad es la corta mecha de las revueltas populares en el momento en el que nosotros estamos viviendo. La indignación pública se está volviendo cada vez más intolerante, y esta indignación pública destruye todo vestigio de paciencia en la comunidad, y asumen una especie de liderazgos simbólicos frente a versiones
de la política que ni siquiera corresponden a su medio. Una película que ha causado un impacto tremendo entre muchos de los que hoy participan en estas manifestaciones es la película que se llama V de Venganza. Y tan ha causado impacto que uno ve en las fotografías de los brasileños, de los griegos, de los españoles, la imagen de la máscara que identifica la película. Esto es el mensaje de fondo que llevan los que participan en estas acciones. Se trata de darle a la comunidad una especie de venganza sobre las instituciones que están funcionando de manera tan deficiente en las comunidades. Cuando repasa uno estos temas, que para 1830 eran temas muy evolucionados, muy avanzados, uno se da cuenta de que la posmodernidad ha venido dañando en forma muy efectiva las instituciones de la democracia y que al perder los partidos políticos sobre todo y los actores políticos, al perder su impacto sobre la sociedad, han dado paso a que estos movimientos que en términos generales pudiéramos considerar anarquistas, porque destruyen todo símbolo de poder, pero no construyen, no han dado una respuesta, no han tenido una propuesta que les permita a ellos armar un gobierno allí donde acaban de derribar a otro. Hoy tenemos una sociedad en colisión con las ideas de la política clásica. Las ideas de la política clásica pudieran estar representadas en este momento en el escenario internacional por esta percepción de el Estado que, atendiendo al bien de la comunidad, le está dando toda una serie de servicios, le está dando toda una serie de recursos, le está creando condiciones para que se eduque, le está creando condiciones para que tenga mejores trabajos, le está creando condiciones para muchas cosas, y la sociedad está indignada. La sociedad no se siente contenta con esto, la sociedad está exigiendo cada vez más. La sociedad ha entrado en este inicio del siglo XXI, ha entrado en una especie de callejón sin salida. La violencia del terrorismo ha desplazado cualquier referencia al pasado. Los acontecimientos de las Torres Gemelas borraron cualquier otro atentado de la mente de los ciudadanos en los Estados Unidos. Y entonces la sociedad, que decía Hobbes, como primera libertad que exige al Estado es la libertad de poder circular sin miedo a perder la vida, esto es el reclamo número uno de las sociedades en el mundo a los gobiernos en este momento. A veces nosotros nos metemos en nuestro agujero de ratón y pensamos que estas cosas solo están ocurriendo aquí. No, están ocurriendo en todos lados y están ocurriendo con una crueldad y una barbarie semejante a la que estamos viviendo aquí. Estaba en uno de los portales de YouTube un video de el asesinato de uno de los guardianes en la zona de Tierra Santa, de uno de los lugares que el catolicismo considera sagrados. El personaje era un obispo,
fue atacado por los árabes que lo decapitaron con un cuchillo. Ustedes podrán imaginar la crueldad que se necesita para hacer una cosa. Y estamos hablando de algo que acaba de ocurrir. No es un fenómeno de la época de las cruzadas, es un fenómeno del momento en el que estamos viviendo. La sociedad exige libertad para poder ir de un lugar a otro sin que la vida corra peligro, y al mismo tiempo la sociedad protesta contra la implementación que hacen los gobiernos de medidas de espionaje, por ejemplo, en donde están checando las llamadas telefónicas de los personajes que están metidos o pueden estar metidos o pudieran estar metidos en estas redes del terrorismo internacional para evitar que se produzcan acciones violentas sobre la misma comunidad. Y sin embargo, la sociedad que exige, por un lado, seguridad, por otro lado, exige privacidad. Y entonces los gobiernos le preguntan a la sociedad: ¿qué quieres? ¿Libertad o quieres seguridad? Porque una parte de tu libertad te la tengo que invadir, porque tengo que oír lo que dicen esos que preparan atentados, porque si no lo oigo, los atentados te van a explotar a ti y te van a arrancar las piernas cuando estés corriendo en maratón, o te van a echar abajo un edificio cuando estés trabajando. ¿Qué es lo que quieres? ¿Libertad o seguridad? Y la sociedad no acaba de decidir qué es lo que quiere. Y esto pone a los gobiernos en una situación verdaderamente difícil. Los estados tradicionalmente se han presentado y son presentados en la teoría política como la única institución que puede utilizar la fuerza, que puede utilizar la violencia. Es la única violencia legítima en la comunidad la que el Estado ejerce, cuando la ejerce al servicio de la comunidad, cuando la ejerce para proteger a la sociedad. Esta razón de Estado, de una violencia monopolizada por el gobierno, hoy se ve cuestionada por las manifestaciones que salen a buscar el enfrentamiento con las llamadas fuerzas del orden. Hace 2 días, cuando el intento de los anarquistas de adueñarse de la Columna del Ángel en la Ciudad de México, llegaron a la confrontación con los granaderos. Sabían que iban a chocar con los granaderos y fueron a hacerlo en forma deliberada. Y claro, los aparatos policíacos tienen sus equipos de inteligencia, tienen gente infiltrada en estos grupos que les dice qué va a pasar para que no los tome por sorpresa. De no tener estos equipos de inteligencia, no hubieran sabido del plan de adueñarse de la Columna del Ángel, y quién sabe qué consecuencias hubiera podido tener esta acción que estaban ellos planteando. Y entonces los anarquistas reclaman ahora y dicen: ¿con qué derecho me espías? O sea, yo tengo el derecho en mi casa de decir lo que quiera y opinar lo que quiera, y tú no tienes por qué meterte ahí. Y entramos en lo que en el siglo, sobre todo en el siglo XIX, siglo XVIII y XIX, fue el gran debate de Inglaterra. El gran debate de Inglaterra frente al ciudadano que decía: my house is my castle, y nadie entra aquí. Y los gobiernos que decían: tu casa será un castillo siempre y cuando respetes las normas fundamentales de la Constitución, pero dejará de serlo cuando te vuelvas una amenaza para la comunidad, porque entonces en ese momento yo tengo el derecho de intervenir, de entrar en tu casa y de espiarte si es necesario para que no hagas un daño a la sociedad.
esta situación que planteo ahora es uno de los grandes enigmas del futuro en la visión de la teoría del Estado. ¿Se seguirán manteniendo en las fechas próximas estas atribuciones del Estado? ¿El Estado renunciará a ellas? Y el Estado dirá, pues entonces, sociedad, si tú quieres tu privacidad, ten tu privacidad y allá tú con los problemas de los terroristas, es decir, no me vengas a mí a protestar el día de mañana si un terrorista tiró una bomba frente a tu casa, porque tú creaste las condiciones para esto. Y la corriente en torno a Noam Chomsky y a varios otros autores, Robert Kaplan, que dicen, no, este lenguaje del Estado es un lenguaje tramposo. Ahí donde se pierde el ámbito de la intimidad, automáticamente aparece el autoritarismo y el totalitarismo influyendo. No es nada fácil tener una respuesta frente a estos escenarios tan complejos, pero a mí me pareció que valía la pena que le diéramos una repasada a este tema, porque sin duda es un tema de gran actualidad que va a requerir de mucha reflexión y finalmente tendrá que encontrar alguna alternativa de solución. Esto por lo menos lo esperamos en fechas que no sean muy lejanas. Sobre el tema de la política nacional, yo quisiera señalar que el día de ayer hubo una denuncia presentada por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Gustavo Madero, en la que denunció una acción en todo el país contra los candidatos panistas, en donde se estaban denunciando toda una serie de hechos que eran inventados, pero que estaban causando un impacto dentro de la sociedad y estaban provocando sobre todo la inhibición de los ciudadanos para participar en la elección de este domingo. En esta denuncia se fue con toda precisión señalando a quién se había agredido, cómo se le había agredido, y se presentaron unas fotos bastante impresionantes de uno de los candidatos a diputados en Veracruz, todo golpeado, que fue golpeado por unos enmascarados que lo esperaron en la puerta de su casa, lo golpearon y se fueron, ni le robaron, ni simplemente lo dejaron con unos moretones impresionantes en la cara, el ojo todo lastimado, unos momentos antes de la elección, amenazas telefónicas, grabación de las amenazas telefónicas, en fin, un clima de tensionamiento muy grande que sin duda nos habla de que una vez más el tema de los valores democráticos sigue siendo deficitario en nuestro entorno. El bloque de fuerzas políticas al interior del PRI que ha apoyado a Enrique Peña Nieto primero en su campaña y ahora en la presidencia, como hemos platicado, está fracturado, está dividido en tres grandes grupos, tres clanes políticos muy diferentes. Uno, el del equipo más cercano al presidente, encabezado por Videgaray, que es un hombre de una gran cultura, una persona con muchos conocimientos en el tema de la economía, una persona que está convencida de que si se logran los acuerdos para las reformas, el país va a dar un salto cualitativo hacia adelante con resultados que se van a poder percibir en el bolsillo de los ciudadanos, pero para esto se necesita primero el acuerdo
de los partidos de oposición para poderlo echar a andar. El segundo grupo es el de Osorio Chong, exgobernador del estado de Hidalgo, hoy secretario de Gobernación, que está teniendo enormes problemas en el desarrollo de un proyecto que él pensaba era el más adecuado y que en innumerables medios de comunicación, en las columnas, en los editoriales, muchos de los que escriben en estas páginas habían manifestado su desacuerdo porque decían que el proyecto de Osorio Chong era regresar a la imposible realidad de carro completo y triunfo total en el país. Esto, que era una de las propuestas del grupo de Osorio Chong desde antes de que las elecciones se llevaran a cabo, provocó al interior del propio Partido Revolucionario toda una serie de protestas y de cuestionamientos. Ahora, en vísperas del proceso electoral, queda claro que frente a un escenario que apenas hace 6 meses los seguidores de Osorio Chong garantizaban que produciría un triunfo aplastante y arrollador que regresaría Puebla y Baja California al control del PRI, pues ahora resulta que no va a ser así, que las encuestas a nivel nacional están diciendo lo contrario, que la gubernatura en el estado de Baja California, el Partido Acción Nacional tiene muchas posibilidades de volverla a ganar y de que en Puebla los números para este momento marcan un despegue hacia adelante del candidato a la presidencia municipal de Puebla por parte de la alianza conformada por el Partido Acción Nacional, y que en otros estados, incluyendo Veracruz, también están sucediendo en las elecciones a diputados situaciones parecidas que echan por tierra el proyecto que Osorio Chong tenía. Junto con esto, en estas semanas, Osorio Chong tuvo una plática con los gobernadores de su partido, y los gobernadores salieron muy enojados porque dicen que ya están grandecitos para que los quieran regañar, y por lo tanto que les había caído mal la intervención del secretario, que entre otras cosas se está tratando dentro de estas elecciones que vamos a vivir el domingo, están tratando de regresarle a la figura presidencial el poder que se les fue de las manos desde la época de Vicente Fox. El escenario vuelve a ser un escenario turbulento con hechos violentísimos. Aquí en Puebla tenemos el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Puebla ayer en la noche, un hecho absolutamente reprobable y que indiscutiblemente se presta a innumerables elucubraciones, porque acababa de hacer una declaración muy agresiva en contra de otras administraciones de rectoría de la Universidad de Puebla, y el día de hoy miércoles, había señalado que iniciaría su huelga de hambre para protestar en contra de la corrupción y exigir que se hiciera una investigación sobre determinados personajes. Esto que está ocurriendo aquí está ocurriendo en otros estados. Han aparecido asesinados algunos de los colaboradores o representantes del Partido de la Revolución Democrática. El clima en el país no es un clima de tranquilidad, es un clima de polarización, y esto está lejísimos de lo que la alianza del grupo de Choifet, de Osorio Chong y de Videgaray acordó en el mes de diciembre. Creo que
el escenario, ellos lo estaban planeando sobre la idea de que apenas regresara al poder el PRI, regresarían todas las cosas a ser como antes. Recuerdan ustedes que en nuestros análisis nosotros hemos dicho una y otra vez, nada puede volver a ser como antes. Las cosas podrán acercarse o intentar acercarlas, pero será forzando la realidad, y cuando se forza la realidad las consecuencias son totalmente negativas. Escenario importante el de este domingo, el desafío de una sociedad que sigue despolitizada, que ha perdido la visión de la opinión pública y que ha dejado el rango de la opinión pública en manos de los medios, es decir, tenemos una opinión pública mediática, los periódicos, las televisoras, las estaciones de radio son las que le dicen al ciudadano lo que tiene que pensar, el candidato por el que tiene que votar, en lugar de que sea al revés, que sea la sociedad civil, como fue en sus orígenes, la que marca la pauta y dice qué quiere y dice qué propone y dice a través de qué recursos lo va a conseguir. Eso que durante el periodo de Cromwell en Inglaterra alcanzó, por lo menos desde el punto de vista teórico, su plenitud con los textos de Hobbes, de Locke y de Harrington, sin duda alguna es algo que hoy no se está dando en la comunidad en la que vivimos. Una comunidad que se está volviendo cada vez más indiferente, cada vez menos participativa, y con ello está propiciando el desarrollo del clientelismo que tanto le molesta a la sociedad y está desarrollando el que lleguen al poder personas que no tienen ni las características ni el perfil que es necesario, porque la sociedad simplemente le voltea la espalda a los partidos, mientras los partidos siguen haciendo la política, siguen gobernando, siguen tomando decisiones que le pegan a esa sociedad civil que no es capaz de reaccionar organizándose y estructurándose. Habrá que ver finalmente cuál es el resultado del proceso electoral de este fin de semana. A mí me parece que los números del abstencionismo pudieran en este momento pensarse que van a crecer. Sin embargo, siempre a última hora hay un grupo de indecisos que entra a participar. No creo que sean muy numerosos en esta ocasión, pero sin embargo se puede uno llevar alguna sorpresa en este contexto. Por lo pronto, creo que las campañas en términos generales en el estado de Puebla, por lo menos, nunca alcanzaron el nivel de impacto de elecciones anteriores, y uno puede ver a una sociedad que mira indiferente si en la esquina el que agita la bandera es la bandera de un partido o la bandera del otro. La mayoría de la gente, cuando le quieren dar propaganda, cierra la ventanilla para que no se la den, y a mí me ha tocado ver personas que le ponen la propaganda en la mano, la arrugan y la tiran sin verla, ¿no? Que es una manifestación de este descontento de la sociedad frente a los partidos. Pues dejaremos nuestro análisis hasta aquí, y la semana próxima, el miércoles de la semana entrante, estaremos haciendo una revisión del comportamiento democrático de nuestra sociedad en las elecciones de este domingo. Lo dejamos ahí y seguimos la semana próxima.